Buenas noches. Buenas noches, hermana Naye. No sé. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana Juanita. ¿Cómo Buenas sigue? Hermana Naye, ¿nos puede hacer el favor de orar para que iniciemos, por favor? Claro que sí, pastor. Gracias. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí aprendiendo más de ti. Gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que dirija este tiempo a través del pastor David, que sea un mensaje que quede tatuado en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar, ya si se van incorporando más hermanos, veremos la posibilidad de regresar un poco. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí me llama mucho la atención, pero que finalmente también a todos nos puede ayudar a desarrollar mejor los dones y talentos que Dios nos ha dado. Vamos a hablar acerca de los valientes de David. ¿Alguien había escuchado de este término, supongo? Y si no, lo vamos a abordar en esta noche. Bueno, antes de hablar de los valientes de David, vamos a platicar acerca de la definición de valientes, porque necesitamos cada uno de nosotros sacar lo mejor de nosotros mismos. Y la valentía es una característica, es una virtud que tú y yo necesitamos tener. De hecho, quizás te llama la atención la vida de alguien que consideras valiente, ¿no? Pero vamos a ver qué es la valentía, primeramente, para entender por qué esta dinámica de los valientes de David. Bueno, el diccionario nos dice que valiente es una persona fuerte y robusto en su línea. También se dice de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita, usado también como un sustantivo. Pero, ¿qué significa ser valiente? Una persona valiente es aquella que actúa con determinación y coraje ante situaciones que pueden generar miedo o dificultad. Posiblemente te has enfrentado en alguna situación en tu vida donde había algo, un entorno un poco hostil, un poco adverso, pero con determinación y coraje pudiste superar ese miedo que estaba alrededor. Puede ser desde algo relativamente sencillo, ¿no? Una calle oscura, un maleante en la calle, ¿no? Algún accidente, algo que en determinado momento hizo sacar de ti una característica de tu carácter para poder afrontar esa situación. En cuanto a la valentía, no se trata de no tener miedo. A veces tenemos confundido este concepto que el valiente es el que no tiene miedo. No es así, sino de no dejarse paralizar por el miedo y actuar a pesar de sus emociones. Eso es una persona valiente. La valentía se manifiesta en diversas áreas de la vida, desde enfrentar retos personales hasta defender causas justas. Nosotros hemos errado en creer que la persona valiente es una persona bravucona, es una persona peleonera, y no necesariamente es una persona valiente. Aquí habla de que la valentía se manifiesta en las diferentes áreas de la vida, desde enfrentar retos personales. ¿Cuáles serían retos personales? Es decir, con uno mismo, ¿sí? Con la vida de mi familia, en el trabajo en el que estoy, en la escuela donde estoy, en la sociedad en la que vivo. Ahí tengo que manifestar esa valentía que tú y yo tenemos, pero no necesariamente utilizamos. Y maneja aquí incluso hasta defender causas justas. ¿Sabes que alguien valiente también es alguien que defiende a otros? Posiblemente has estado en algún momento, en alguna situación donde alguna persona está siendo humillada, está siendo golpeada. Y un valiente también es el que dice la palabra que bienaventurados son los pacificadores. Es decir, que en este momento actúa de manera instintiva para decir, a ver, calma, no es necesario los pleitos, no es necesario el puño, no tengan esta actitud contra esta persona indefensa. ¿Cuáles son las características de una persona valiente? Número uno, afronta sus miedos
y ya lo vimos. No quiere decir que el valiente no tenga miedo, sino que no se detiene ante el temor. Dice, reconoce y trabaja para superar sus temores en lugar de evitarlos. A veces creemos que el temor es algo malo, y lo vimos hace algunas clases, no me acuerdo hace exactamente cuánto. Hay dos tipos de temores o de miedos que tú y yo podemos tener. Uno es el miedo que te paraliza y no te deja hacer nada. Y hay otro miedo que te advierte, pero que al mismo tiempo saca lo mejor de ti. Entonces, la referencia que estamos aquí abordando dice que reconoce y trabaja para superar sus temores. Mira, hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene distintos temores o ha tenido distintos temores. Desde que nacimos, por la niñez, la infancia que tuvimos, nuestra adolescencia, juventud, etcétera, vamos arrastrando una serie de temores. Y mira, la mayoría de los temores, ¿sabes dónde se ubican? Aquí. Pero no necesariamente son reales. El problema es que tú y yo muchas veces empoderamos esos temores. Creemos que ese temor es más grande que yo. Es que si hago esto, algo malo me va a suceder. Y tienes gente que se ha ocultado, se ha escondido porque es tanto el temor de realizar ciertas cosas que desafortunadamente los dones y talentos que Dios le ha dado están desperdiciados, están escondidos por el temor de afrontar algo. Ahora bien, me voy al otro extremo, no se trata de ser imprudentes. ¿Cuál sería el extremo de la imprudencia? Decir a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y caminar en calles oscuras simplemente para probar a ver qué tanto puedo lograr. Una cosa es que los temores nos limiten y la otra cosa es ser imprudentes para buscar quizás incluso cierto peligro. Sé que algunas personas lo hacen incluso por una cuestión de adrenalina, simplemente para que su cuerpo derrame esta sustancia natural humana para sentirse más vivos, más bravos, más empoderados e incluso en algunas ocasiones más valientes. Otra característica o segunda característica de una persona valiente dice, actúa con decisión, toma decisiones con firmeza y determinación, incluso cuando se enfrenta a la incertidumbre o a la posibilidad de fracaso. ¿Cuántas veces hemos sido indecisos? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar ciertas circunstancias en nuestra vida por indecisión? Conocí a una persona que tenía poco de haberse graduado de la universidad. De pronto aplicó una vacante y para sorpresa de él lo llamaron. Era una empresa muy importante y revisaron su perfil, sabían que no tenía tanta experiencia porque era una persona recién egresada de la universidad, pero le ofrecieron un puesto y era un día viernes. Y le dijeron, si quieres, si estás decidido, te ofrecemos el puesto, ya no buscamos más candidatos. Y este joven, dudoso, temeroso, dijo, es que será, no será, será la mejor opción, entre que no se creía la oferta de trabajo, pero sus propios temores lo invadieron. Y les dijo, ¿lo puedo pensar? Y le dijeron, bueno, pues sí, si estás indeciso, pues no te podemos obligar. Pasa el fin de semana y el día lunes se contacta con la empresa y les dice, ¿sabe qué? Ya lo pensé y sí quiero el puesto. Y le dijeron, demasiado tarde, ya contratamos a otra persona. Posiblemente era una persona menos capaz, no lo sé, laboralmente hablando, pero al menos fue una persona con mayor decisión para, en este caso, aceptar un puesto. Y a partir de esto, este joven, que lo conozco, sufrió cierta depresión personal y laboral incluso durante algún tiempo, porque esta decisión, este temor de, ¿será el trabajo que decidir? Lo llevó a rechazar un puesto de trabajo que hubiera sido algo muy importante para él, para su desarrollo personal y profesional. Bueno, siguiente característica de las personas valientes. No buscan la aprobación de los demás, se sienten seguros de sí mismos y no dependen de la opinión ajena para actuar. Hermano, hermana, vivimos en una sociedad donde muchas veces queremos decidir, pero híjole, ¿qué va a pensar fulanito? ¿Qué va a pensar perenganito? Incluso el pueblo de Dios, ¿qué va a pensar mi pastor? Mi familia, me van a decir esto, lo otro, ¿no?
Ahora bien, hermano, hermana, si son caminos y decisiones por las cuales Dios te está guiando, decide, y lo hemos platicado, si es importante que informes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de matrimonios, si vas a adquirir un bien, pues hácelo saber también a tu pareja, platiquen, dialoguen, pero lo que yo voy es que muchas veces nos detenemos tanto, y más en esa sociedad mexicana de 2025, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar los parientes si hago esto, si hago lo otro? Y conozco mucha gente que a partir de esa percepción que creen que los demás tienen de ellos, determinan su toma de decisiones. Y te voy a decir algo, muchas veces aquellos a los que se les ha depositado tanto peso, ni en cuenta de tu vida, ni opinión, pero muchas veces creemos que lo que dicen los demás tiene un peso sobre nuestra vida. Mira, mira, hermano, hermana, tu identidad y mi identidad tienen que estar escondidas en Cristo. Cristo es el que nos da nuestra identidad, no la sociedad, no la iglesia, no la escuela, no el trabajo, no tu familia. Tu identidad y mi identidad están en Cristo. Cuarta característica de un valiente, se arriesga. Está dispuesto a asumir riesgos calculados para alcanzar sus metas y crecer como persona. Y aquí vamos entrando un poquito más en materia. Un valiente va a tomar el riesgo. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Y eso es real en cualquier decisión. Hay un riesgo de equivocarse, hay un riesgo de que las cosas no funcionen, ¿no? Es parte de la vida. Pero ¿sabes qué? Tú y yo vamos a aprender más de fracasos que de triunfos y victorias. Porque en el fracaso te vas a dar cuenta que hiciste mal. Y regresar y hacer un análisis, es que tomé esta decisión muy apresurada, no consulté a Dios, no consulté a mis pastores, no consulté a mi familia, ¿sí? Pero una característica del valiente es, toma la decisión de arriesgarse. Mi hermano, mi hermana, si tú estás esperando que todo en la vida esté al 100% calculado y medido, no va a suceder. En la semana estaba dando consejería a una pareja y la esposa me decía, ¿cómo sé que yo puedo volver a confiar en mi marido? ¿Cómo sé que no me va a lastimar nuevamente? Y yo le decía, no hay nada seguro. Al 100%, yo no le podría decir que no va a tener o que no podría volver a pasar por una situación complicada, de traición, de falta de confianza. No hay nada que te asegure, nada en esta vida, más que la palabra de Cristo hablada en tu vida y en mi vida y lo que Él dice en este libro. Eso es lo único seguro. Todo lo demás, hasta cierto punto, es una apuesta, pero cuando tu vida está fundamentada en el Señor, tú puedes tomar decisiones correctas conforme a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿se vale la pena arriesgarse? Claro que sí. Una persona valiente se arriesga. Es auténtico. Una persona valiente es auténtico. Se muestra tal y como es, sin máscaras ni artificios. Siguiente característica, una persona valiente no se rinde ante la adversidad. A veces por eso les decía, creemos que el valiente es el bravucón y cada vez hay más, si prendes las noticias, aquellos que se les cerró un coche a otro y salieron, ¿no? Y como buenos mexicanos, ¿qué? Nada más no sucede nada, nada más fue el bravucón, ¿sí? Pero dice, no se rinde ante la adversidad, ¿sí? Persevera en sus sentimientos y para superar obstáculos. No se trata de ser solo arrojado, sino de permanecer. Eso es una persona valiente, firme en tus decisiones, firme y es el siguiente punto, en tus ideas, ¿no? En tus opiniones, incluso si esas son diferentes a las de la mayoría. También conocí a un chico que estudiaba, no tiene mucho, estudiaba en una secundaria, era preparatoria católica, muy católica, y estaban en una ceremonia cívica que después se tornó en una ceremonia religiosa, y entonces pasan una imagen, ¿no? Y entonces piden desde el micrófono que todos se arrodillen. Y este chico es un chico que conoce del Evangelio.
Y él conocía que la palabra dice que no te postrarás ante imágenes. Entonces imagínate una explanada llena de estudiantes y que todos se hincan ante una imagen. Te estoy hablando de hace algunos años. Y de toda la explanada solo él y otro compañero suyo que también era cristiano se quedaron de pie. Eso es ser valientes. Muchas veces diría uno, bueno, pues no pasa nada porque Dios conoce el corazón, ¿sí? Entonces, aunque se hubiera hincado, pues Dios no se iba a enojar porque Dios conoce el corazón. Esa es una frase muy cristianoide, ¿no? Dios conoce el corazón de las personas, entonces podemos actuar de cierta manera porque pues, Dios conoce el corazón. También dice la palabra que Dios honra a los que le honran, ¿sí? Y muchas veces diluimos la palabra en beneficio personal. Una persona valiente defiende sus ideas, incluso cuando sean contrarias a los de la mayoría. Ya lo vimos también, aquí yo me había saltado, perdón. Una persona valiente es auténtica, se muestra tal y como es, sin máscaras ni artificios. Siguiente punto de una persona valiente, no se rinde ante la adversidad. Muestra resiliencia, es decir, se adapta, ¿sí? Y perseverancia para superar obstáculos. Si te gusta algún deporte, habrás visto que los mejores deportistas del mundo, llámese básquetbol, ¿verdad, Eric? Fútbol, fútbol americano, béisbol, lo que te guste. La mayoría de esos jugadores súper dotados tuvieron que ir derrumbando barreras que se ponían delante de su camino. Si en las primeras hubieran dicho, no, es que esto es muy difícil, mira, por ejemplo, al menos de fútbol, muchos de los jugadores iniciaron y se tenían que trasladar 3 horas, viniendo de un contexto muy humilde, 3 horas de transporte público, a veces medio comer, a veces medio dormir, pero ese tipo de cosas les hicieron adaptarse a las circunstancias que estaban viviendo en ese momento para escalar, para el siguiente nivel, el siguiente reto, ¿sí? Una persona valiente es consciente de sus emociones, entiende sus sentimientos y los utiliza para tomar mejores decisiones para él y su entorno. Es consciente de sus emociones. ¿Sí? Ejemplos de valentía, valentía física, por ejemplo, bomberos, policías, soldados que enfrentan peligros en su trabajo. Valentía psicológica, enfrentar traumas, superar adicciones, trabajar en el autoconocimiento de la persona. Valentía moral, defender la verdad, luchar por la justicia, denunciar injusticias. Bueno, pues ese es un contexto general de la valentía. Digo, sé que son muchos términos y muchos conceptos, pero vamos a ir en tu Biblia, si la tienes a la mano, por favor. La primera de Samuel 22. Y entrando un poquito en materia, para aquellos que se conectaron un poquito después, estamos hablando de los valientes de David, pero antes de hablar de los valientes de David, teníamos que hablar un poquito de contexto de qué es la valentía, ¿sí? Porque a veces creemos que el valiente es el bravucón, el que pelea, ¿no? El que utiliza los puños o la fuerza, pero ya hemos platicado y vamos a seguir platicando de cuáles son las características de un valiente. Bueno, 1 Samuel 22, 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice, yéndose luego David allí, dice la palabra, huyó. Cuando huyes, ¿eres valiente? Algunas veces sí, pero en este caso, David estaba huyendo porque temía por su vida. Y en los Salmos vas a ver en distintos momentos donde David tiene miedo de lo que pueda hacerle el hombre. Recuerda que el rey Saúl estaba buscando para matarlo. Pero dice que la palabra en 1 Samuel 22 que David llega ahí huyendo de algo, ¿sí? Aparentemente o a los ojos humanos, a partir de esto, él tendría temor y no sería apto para una misión, para un propósito. Y aquí hago una pausa. Hermano, hermana, ¿en algún momento de tu caminar con Cristo te has sentido fracasado? ¿Te has sentido que por tu pasado, por tu presente, por tu pecado, por cosas que hiciste, por lugares donde estuviste, por cosas que te hicieron,
¿estás descalificado para el reino de los cielos? Mira, si hago esta pregunta muy abierta, la respuesta va a decir, no, no, yo estoy apto, pero muchas veces actuamos dentro de nosotros mismos creyendo que no le somos útiles a Dios, porque vemos nuestras deficiencias de carácter, nuestros temores, como lo vimos hace un momento, y decimos, es que Dios no me puede usar. Puede usar a fulanito, a perenganito, pero a mí no, porque yo soy una persona poco confiable, porque he tenido fracasos en mi vida, porque he tenido dolor en mi vida. Mira, yo me he sentido así en algunos momentos, ¿sí? De decir, es que, ¿cómo Dios me puede utilizar? Si yo vengo de este pasado, vengo de este trasfondo. El problema es que cuando tú y yo dejamos que esos pensamientos se aniden en nuestro corazón, Dios no nos puede utilizar, no porque Él no tenga el poder, sino porque tú y yo nos limitamos y creemos que Dios no nos puede utilizar. Dice 1 Samuel 22:2, dice, y se juntaron con él, y tu Biblia, dependiendo la versión, tendrá algunas palabras similares, en algunos casos las mismas. Dice, recuerda, David está huyendo, ¿sí? Llega a la cueva, dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Dice, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero estos 400 hombres se conocieron como los valientes de David e hicieron, y la palabra nos relata algunos sucesos, por eso eran los valientes de David. Uno liberó un campo de lentejas él solito, otro se echó, creo que a 300 filisteos, ¿eh? Uno solo contra 300. ¿Sí? Estos eran los valientes de David. Pero antes de que hablemos de los logros de los valientes de David, te pido que vuelvas a leer el versículo 2 para que veas cuáles eran las características de estos valientes. Número 1, afligidos. Hermano, hermana, ¿en algún momento te has sentido afligido? Has dicho, es que, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Sí? Tengo un pesar en mi corazón. Esa es la aflicción, cuando es un pesar de circunstancias, de situaciones que puedes vivir y te causan un dolor, no solo del alma, incluso a veces físico, ¿sí? Y esa es la aflicción, un dolor permanente, algo que te limita, algo que te aplasta. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Punto número 2, todos los que estaban endeudados. Le debes a Coppel, a Electra, a Didi Card, a Plata Card, a lo que sea. No te preocupes. Dice aquí que estaban con él todos los endeudados. Todos los endeudados estaban dentro de este grupo de 400. Dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. APA ejército, ¿no? ¿Tú reunirías para defenderte a personas afligidas, endeudadas y con amargura de espíritu? Posiblemente tú y yo no lo haríamos, ¿verdad? Buscaríamos gente con características mucho más, a nuestros ojos, valientes. Buscaríamos personas más aguerridas, triunfadoras, exitosas, que no tuvieran ese tipo de características. Pero recuerde, dice la palabra, que Dios mira, y hablando del rey David, cuando va a ser ungido, le dice al profeta, no mires con tus ojos, porque Dios ve el corazón de la persona, ¿sí? No lo juzgues por su apariencia física. En este caso, si David hubiera dicho, no, pues se rodearon de mí, no, perdón, vinieron a mí afligidos, endeudados y amargados de espíritu, no, váyanse. Yo vengo huyendo, yo en cierta medida estoy amargado, estoy afligido, ¿sí? Siento que me van a matar, al contrario, me van a hacer mal, váyanse. Versículo 3 dice, perdón, 2 en la parte final, dice, y fue hecho, está hablando de David, dice, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mi hermano, mi hermana, lo que yo pretendo de parte de Dios en esta noche para tu vida es decirte, no importa el pasado que hayas tenido, no importa el presente que tengas, no importa si las circunstancias que estás viviendo no son
las ideales, porque muchas veces aspiramos a una cuestión ideal. Cuando tenga tal empleo, cuando tenga tal pareja, cuando tenga tal salud, cuando tenga tal actividad social, actividad dentro de la iglesia, cuando me reconozcan esto, cuando pueda lograr esto, y entonces empezamos con una dinámica aspiracional que muchas veces se vuelve una aspiración ficticia. Es como el caballo que le amarran una zanahoria, ¿no? Entonces tiene un alambre y tiene una zanahoria frente a su hocico, ¿no? Y lo ve y lo huele, y entonces empieza a caminar, tratando de alcanzar la zanahoria para comérsela, pero realmente nunca la va a alcanzar. Eso lo hacen para que avance el animal y entonces pueda nadar la tierra o que avance, ¿no? Posiblemente en algún momento de tu vida te has puesto una aspiración ficticia. Cuando suceda esto, ahora sí te voy a servir, Dios. Ahora sí voy a dar mi diezmo. Ahora sí voy a servir en un ministerio. Ahora sí voy a predicar del evangelio. ¿Sí? Cuando la situación con mi esposo, esposa mejore, entonces sí, Dios. Dice aquí que cuando llegaron estos valientes, sus características eran aflicción, deuda y amargura de espíritu. ¿Pero por qué son los valientes? Porque no se quedaron ahí. Porque no dijeron, es que tanta deuda ya me tiene hasta el gorro, y entonces, ¿conoces a una persona endeudada que entra en depresión? No sale de casa, no puede trabajar, no porque no tenga la habilidad física o la habilidad intelectual para hacerlo, sino que está dando tanto peso a la deuda que entonces voltea a ver los ceros de deuda que tiene y se deprime y le da sueño y toma medicamentos y se la pasa dormido. La lógica para estos valientes era que hubieran estado en conflictos, en peleas, en borracheras, ¿sí? En depresión, en angustia. Dice versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos. Quiere decir que estos valientes, que todavía en ese momento no eran tan valientes, ¿no? Sino apenas se estaban reuniendo, tomaron la decisión que a pesar de sus deudas, a pesar de su aflicción, a pesar de su amargura espiritual, eso no los hacía apartarse ni tomar más malas decisiones, sino dijeron, viene David, ahí hay algo. ¿Tengo esta realidad? Sí. Y mi hermano, mi hermana, no sé cuál es la realidad que tú estás viviendo. Digo, conozco a algunos superficialmente, a otros un poco más. Pero a pesar de las características que esté teniendo tu vida en este momento, esto no te determina para no ser aprobado, acepto por Dios, para lo que Él quiere hacer en tu vida. El problema es que posiblemente has empoderado tanto esta circunstancia, ¿sí? De dolor, de aflicción, de amargura, de deuda, de resignación. Es que nunca voy a poder avanzar. Platicaba con una persona hace como 3 semanas y me decía, es que yo soy así y siento que desde que soy chico, así fui y no sé si pueda actuar de una manera diferente, porque este pecado me ha atormentado desde hace muchos años y ya me hice a la costumbre de que soy así. Regreso al punto, no sé cuál sea la situación que estés viviendo, pero al menos de estos valientes era amargura, aflicción y deuda. Posiblemente tienes una o las tres, o tienes otras, pero que eso no te detenga para tomar una decisión de valentía y decir, Señor, yo te voy a seguir. Así como esos valientes siguieron al rey David, bueno, en ese momento todavía no era rey, pero lo siguen, ¿sí? Eso empezó a demostrar en ellos que eran valientes, ¿sí? Eso empezó a demostrar en ellos que eran valientes. Entonces, no te detengas ante perdón, tengo que hacerle aquí porque me está llamando mi señora madre que quiere ver, creo, la enseñanza. Entonces, denme un minuto. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, la valentía de estas personas, ¿sí? De estos valientes, fue a partir
de no quedarse en la situación que ellos estaban viviendo y que los determinaba como personas, ¿sí? Que les podía hacer este peso, este sello en sus corazones de así vas a ser siempre. Mi hermano, mi hermana, no sé qué sello, qué marca tienes desde pequeño o pequeña, pero posiblemente a veces es palabras de maldición que recibiste cuando eras niño, cuando eras niña. Es que tú nunca vas a lograr nada. Es que tú siempre vas a ser un fracasado. Es que eres un inútil. Y esas palabras calan en el corazón de la persona y crece y se vuelve un adulto, pero sigue con esa amargura, con ese sello en su corazón. Y en el caso de estos valientes, ni las deudas, ni la aflicción de espíritu, perdón, ni la aflicción ni la amargura de espíritu, los determinaron para quedarse en su propio entorno y no poder salir de ahí. Dice la palabra, y continuamos aquí. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como unos 400 hombres. Dice versículo 3, nada más por contexto, y se fue David de allí a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda, ve a la tierra de Judá, y David se fue y vino al bosque de Jaret, ¿sí? Nada más por contexto, ¿sí? Vemos a un David distinto. Recuerda que en el versículo 1 vimos que está huyendo, y en el versículo 3 dice que va y ve por sus padres. Está tomando ya decisiones de un hombre distinto a partir de que se reúne con estos 400 y que es elegido como el jefe de ellos. Pregunta mi hermano, mi hermana, ¿quieres ser valiente? Dice la palabra de Dios, y vamos a ir, por favor, en tu Biblia a Mateo 11:12. Disculpe, ¿podría repetir la cita anterior? Claro que sí. Mira, el listado, gracias hermana por preguntar, el listado de todos los nombres, bueno, no todos, pero de algunos valientes de David está en 2 de Samuel, Ajá. 23, del Sí. 8 al 39. Ahí están listados los nombres. Luego, en esta última parte donde David llega huyendo y se ve las características, está en 1 de Samuel 22, 1 Sí. y 2. 1 de Samuel 22, 1 y 2. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Gracias por preguntar. Y ahorita vamos a Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso te preguntaba, ¿estás dispuesto a ser valiente para Dios? Porque muchas veces creemos que la valentía, y la confundimos, es ser bravucón, ser arrojado nada más. Pero ahorita te voy a hacer una pregunta después de que leamos este versículo, pero bueno, de una vez te la hago y ahorita regresamos aquí a Mateo. Si el Señor ahorita a ti, hermano, hermana, te preguntase si has logrado lo que Él te encomendó, ¿qué le responderías? ¿Sí? Entonces, llega el Señor Jesús y te llama por tu nombre y te dice, a ver, vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer un análisis, ¿no? De tu vida, de que me has conocido para acá. ¿Has logrado lo que yo te mandé a hacer? Y mira, cuando yo estaba escribiendo esta pregunta, me hizo reflexionar también a mí. Porque posiblemente nuestras respuestas podrían ser positivas.
Señor, he viajado, tengo un buen empleo, soy fiel a mi esposa, ¿sí? Conozco cristianos que llevan zapatos, cisternas, cobijas a zonas pobres, gloria a Dios, qué bueno, pero tú y yo a veces podemos pretextar tantas cosas positivas que creemos que hacemos, que no necesariamente estamos siendo eficaces en el mandato de Dios, y lo vimos aquí en la iglesia hace como un mes, si fue aquí, ¿sí? Y que iréis, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Haréis discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, hasta que yo venga. Pregunta, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás predicando el evangelio? O muchas veces nos quedamos en el nivel de decir, bueno, pues soy un buen cristiano, asisto a la iglesia, proveo a mi familia, no le hago mal a nadie, soy fiel a mi esposa, le doy limosna a los pobres. ¿Son cosas malas? No. Pero aquí la pregunta es, ¿estás siendo valiente para arrebatar? Y por eso dice Mateo 11:12, ahora sí. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo no entendía cuando era chamaco este versículo. El reino de los cielos es de los violentos. El mal concepto que pudiéramos tener de una persona violenta es una persona agresiva, que golpea a los demás, que hace cualquier cosa como para obtener lo que él o ella quiere. Pues en cierta medida eso es. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino, es decir, lo hacen suyo. ¿A qué se refiere con ser violentos en el reino de los cielos? A ser arrebatado con las cosas espirituales, con esa pasión, con ese anhelo de buscar la presencia del Señor. Dios quiere gente violenta no de golpes con los demás, sino gente violenta para hacer de sí el reino de los cielos, para buscar con pasión la presencia del Señor, para decir, Señor, no me quiero conformar a tener un empleo, a proveer a mi familia, asistir a la iglesia cada domingo, quiero ser un violento espiritual, es decir, no importa lo que tenga que hacer, Señor, yo quiero estar tiempo contigo, y si hay alguna actividad me voy a involucrar, y si hay que llevar tal cosa, la llevo, y busco tu presencia en la intimidad también. Eso es ser violento en el reino de los cielos. ¿Quieres arrebatar el reino de los cielos? Tienes que ser violento, no pasivo. Porque muchas veces tú y yo, dentro de nuestro caminar con Cristo, somos pasivos. Esperamos que el Señor me dé. Señor, dame de esto, dame lo otro. Y yo estoy sentadito esperando que la presencia del Señor se manifieste en mi vida. Ya hice mi oración de 2 minutos, Señor. Ve, dame, provéeme, hazme. Dice la palabra que el reino de los cielos es de los violentos, ¿sí? Y nos entra en conflicto esa palabra, porque quizás tú has conocido a alguien violento humanamente y es una persona hostil, es una persona con la que no quieres convivir. Pero entendamos el principio de ser violentos espiritualmente, ser violentos para arrebatar el reino, decir, Señor, yo me apodero de esto, Señor, porque si está tu presencia ahí, yo voy y te voy a alabar, aunque esté en la escuela, aunque esté en el trabajo, aunque esté en la combi, Señor, yo voy a cantarte, yo voy a pensar en ti, Señor, y voy a orar, y voy a declarar el reino de los cielos en mi vida y en la vida de mi familia, y no me voy a conformar con lo que tú me has dado, con lo que soy ahora, yo quiero más. Eso es ser violento. Atrévete a atreverte. Eso es ser un valiente tipo valientes de David. Atrévete a atreverte. Sal del entorno de confort, de comodidad en el que muchas veces estás. Y a veces implica también tomar decisiones en lo humano que te han costado trabajo. Por ejemplo, atrévete a buscar un nuevo trabajo. ¿Sí? Ahora no te estoy diciendo que renuncies al trabajo en el que estás atrabancadamente, y no seguir la guianza de Dios, pero
en algunas ocasiones necesitas salir de ese entorno. ¿Por qué? Porque o te está pagando poco, o porque ya te ciclaste ahí, o porque traes ahí conflictos, ¿sí? No lo sé, pero atrévete a buscar un nuevo trabajo, atrévete a hacer ejercicio, atrévete a mejorar tus disciplinas espirituales, atrévete a declararte a los solteros, no nada más para los solteros, atrévete a declararte a esa chica. Casado, atrévete a reconquistar a tu esposa, a reconquistar a tu esposo. Iglesia, atrévete a buscar unas maneras distintas de cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia. No estoy diciendo que hagas locuras, pero mira, muchas cosas dentro de la iglesia a veces las hacemos pues porque así se han hecho siempre, ¿sí? Y a veces tenemos ya como demasiado estructurado cómo tiene que ser una reunión dominical, ¿no? De tal a tal hora se recibe a los nuevos, de tal a tal hora se ora, de tal a tal hora se canta, de tal a tal hora recibimos una enseñanza, de tal a tal hora nos despedimos y nos vamos. Atrévete también a hacer cosas diferentes, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Hay una, si me da tiempo, sí. Leía no es cierto, escuchaba la historia de un estudio científico donde están 5 chimpancés, 5 primates dentro de un lugar amplio, ¿sí? Y de pronto están en su lugar donde habita cada uno y ponen un racimo de plátanos en la parte alta. Entonces, cuando uno lo ve, de los simios, se acerca y cuando toca el racimo, de pronto a los que no subieron, les llueve agua fría, congelada. Pasa el tiempo y cuando uno de ellos quiere subir, ¿qué crees que hacen los demás? Lo agarran y lo bajan, diciendo, aquí no se hace esto porque todos los demás sufrimos consecuencias. En ese estudio después a uno de los primates lo cambian y entra uno que no sabe la instrucción, ¿sí? Y entonces va a subir y él no sabe cómo está la onda y de pronto los demás lo bajan. Y poco a poco empiezan a cambiar a los monos hasta que llegan nuevos que no estaban cuando todo lo del agua fría sucedió. Y cuando ya hay nuevos, ¿qué crees que sucede? Ninguno sube por los plátanos que están arriba. ¿Por qué? Porque así ya estamos instruidos, así se ha hecho. ¿Sí? Y pueden ahora sí que morir de hambre, pero no van a subir porque hay una instrucción ya dada. Ellos ni siquiera quizás supieron, ¿no? Pero que así se hacen las cosas. Muchas veces tú y yo vivimos incluso nuestro caminar cristiano con decir, así tiene que ser, no me tengo que salir del molde, todo esto es de esta manera. Y no buscamos ese avivamiento. Y por eso le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, échale carbón al anafre para que no se apague. Hermano, hermana, muchas veces tú y yo en nuestro caminar cristiano hemos dejado que ese fuego se apague. A veces por la tradición, a veces por costumbre, por no atrevernos a hacer cosas distintas. Y repito, no estoy hablando de disparates dentro de la iglesia. Estoy hablando de no seguir siempre los patrones que así han sido en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia, más cuando el fruto que se tiene es escaso o a veces no hay fruto. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si tienes fruto, quiere decir que estás caminando espiritualmente en el camino en el que el Señor te ha guiado. Pero muchas veces para que eso se dé, necesitas ser valiente, necesitas atreverte, necesitas salir de ese molde y decirle, Señor, y yo espero que esta palabra, al terminar voy a preguntar un poquito, esté siendo, que te esté moviendo el tapete, que te simbre. Para mí lo está haciendo desde que estuve preparando este estudio, hasta ahorita que lo estamos platicando, a mí me simbra. ¿Por qué? Porque muchas cosas me doy cuenta que, pues como de que ya me acostumbré y hay cierta zona de confort, ¿no? Espiritualmente hablando. Y tú y yo necesitamos
activarnos, movernos, avivar ese fuego del don de Dios, atrevernos a ser valientes y decir, Señor, no me voy a quedar en el mismo lugar. Y si es importante, Espíritu Santo, guíame, porque es importante predicar de tu palabra, en el trabajo, en el transporte público, al del taxi, al del Uber, a quien sea. Pero como estamos en esta zona de confort, nuestra valentía se ha visto mermada, nuestra valentía se ha visto opacada. ¿Por qué? Porque o lo hace alguien más, o no me voy a atrever. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué buscar más de la presencia del Señor? ¿Para qué cambiar algunos conceptos pues, en los que ya estoy viviendo y soy feliz? Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Si tienes tu Biblia, puedes ir para allá. Si no la tienes a la mano, apúntalo y después lee la referencia. Primera de Corintios 1, del 27 al 31. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloria, gloríese en el Señor. Predicando en la cárcel, este versículo lo entendió bien mi amigo Jaimito, que está en la presencia del Señor, y él siempre decía, y se lo aprendió de memoria, dice, de lo necio y del mundo y de lo vil me escogió Dios. Estos valientes, ya lo vimos, estaban endeudados, estaban afligidos y tenían amargura de espíritu. Mi hermano, mi hermana, posiblemente, y ya voy concluyendo, tu pasado, tu presente, tus malas decisiones, las heridas que pudiste tener, incluso que algunas quizás todavía las tienes, ¿sí?, han determinado incluso tu nivel de cristianismo, tu nivel de conformismo dentro del cuerpo de Cristo. Y decir, sí, ya conozco a Dios, leo las escrituras, me congrego, pero como dice el dicho, hasta ahí nomás. Y algunas veces yo sentí muy fuerte en mi corazón que hay creyentes, hay cristianos que se avergüenzan tanto de su pasado, de que son débiles, que son necios, que son viles por lo que vivieron, por lo que hicieron, que dicen es que Dios no me puede utilizar a mí. Pero dice la palabra, sino que de lo necio del mundo escogió Dios a esos valientes que estaban afligidos, endeudados, amargados. Dios, precisamente cuando tú y yo reconocemos que tenemos estas características, es cuando le estamos diciendo a Dios, Señor, aquí estoy. Reconozco que estoy afligido, reconozco que estoy amargado, reconozco que estoy endeudado. Eso es el primer paso de un paso de valentía, el reconocer que tienes esto. Y dice la palabra que de lo necio del mundo escogió Dios. Señor, yo soy muy necio, yo he sido muy necio. Señor, gracias, porque de lo vil y de lo menospreciado, a ti te plació escogerme. Y dice, para avergonzar a lo fuerte. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, no es porque hayamos sido, como dice el dicho, la chucha cuerera, porque seamos la última coca del desierto, no, simplemente porque reconocimos que necesitábamos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. A Dios le encanta escoger de lo vil y de lo menospreciado, de eso que el mundo ha rechazado, que dice, no, no sirve. Te voy a decir algo fuerte, mi hermano. Posiblemente a ti te dijeron, tú no sirves, no tengo confianza en ti, tú no vas a lograr nada en la vida. ¿Sabes qué? Qué bueno, porque ahora que lo puedes entender en el caminar con Cristo, todo eso que fue maldición para tu vida, Dios lo está tornando en bendición. Y Dios quiere valientes en su reino. Qué bueno que te puedas dar cuenta que eso que estaba ahí podrido, Dios dice, excelente, yo quiero de esos.
no para que se queden igual, sino para que la obra que yo hago en sus vidas sea de trascendencia. Y entonces sí, por eso dice que avergonzar al mundo, porque el único que puede transformar una vida vil y menospreciada es el Espíritu Santo de Dios. Entonces a Dios le encantan esas personas y yo soy una de ellas, porque dice entonces, cuando yo transforme todo esto, voy a avergonzar a lo fuerte del mundo que cree que por sus propias fuerzas logran. Y cuando dejamos que el poder, el espíritu transformador de Dios obre, por eso a Dios le encanta los viles, los menospreciados. No sé si lo apunté. Sí, Primera de Samuel 2:8. Y este lo leímos hace como mes y medio, pero solo vamos a leer esta parte. Dice, porque él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para hacerlos sentar con los príncipes y hace que tengan por heredad trono de gloria, porque del Señor son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Él levanta del polvo al desvalido, dice otras versiones. Déjenme exactamente, nueva traducción viviente. Él levanta del polvo, al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Y lo pone entre príncipes. Mi hermano, mi hermana, si en algún momento te has sentido desvalido, pobre, amargado, de espíritu, endeudado, desalentado, vil y menospreciado, y ya, como diría Cantinflas, ya no le sigo, ¿verdad? Porque no se trata de señalar todo, ¿no? Qué bueno, porque es el mejor momento donde le puedes decir, Señor, te necesito, ayúdame. ¿Esto es una realidad? Sí, lo es, pero esto no me detiene. Yo quiero ser un valiente, así como los valientes de David. Mira, ya no nos dio tiempo, pero te iba a leer rápidamente qué hicieron los valientes de David. Déjame ver si lo tengo por aquí a la mano. No lo cerré. Bueno, habla de José, Eleazar, Sama, Abisaí, Benaía, Asael, Eleán, varios nombres. Benaía, y aquí está, fue conocido por haber bajado a un foso en un día de nieve y matar a un león, así como por haber matado a un egipcio corpulento con la propia lanza de este egipcio. También se desempeñó como jefe de la guardia personal de David. Benaía, un endeudado, amargado de espíritu, afligido. Dice, entre otros 5 nobles se encuentran las proezas de Eleazar, quien permaneció en el campo de batalla cuando los demás soldados huyeron y mató filisteos hasta que su mano quedó pegada a la empuñadura de su espada. Y las hazañas de Abisaí, el líder de los valientes, quien mató a 300 hombres con una lanza. Este primero, Eleazar, fue tanta la batalla que su mano quedó. ¿Te ha pasado que agarras algo durante algún tiempo y se te queda como engarrotado? Ahora imagínate, después de haber matado a filisteos, se le quedó pegada la mano a la empuñadura de la espada, ¿sí? Entre estos valientes había 3 hombres que formaban un grupo de élite: José, Eleazar y Sama. No se aclaran sus funciones exactas, pero sin duda eran considerados sobresalientes entre los valientes de David. Y ya leímos que había alrededor de 400. No sabemos las historias de todos, pero sabemos que todos venían de un pasado tormentoso, pero ellos decidieron seguir a David, que posteriormente sería rey, y hasta la fecha tú y yo podemos leer de ellos, y en algunos casos de sus nombres, porque por eso se les conoce como los valientes de David. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que tu nombre, no solo yo, más el Espíritu Santo, pero me gustaría que tu nombre esté escrito de entre de los valientes, ¿sí? De Pachuca, de los valientes de la Ciudad de México que nos acompañan, de los valientes de Mexicali, de los valientes, ¿sí? Que esté tu nombre ahí inscrito y que seas recordado, recordada, no por el pasado que tienes, sino porque no dejaste que ese pasado te determinara. Atrévete a atreverte, atrévete a salir de la zona de confort, atrévete a que esas palabras de maldición en tu vida no te determinan, y sé un valiente, ya no de David, menos de David Meléndez, sé un valiente de Dios, sé un valiente de Jesucristo. Atrévete a dejar eso que sucedió
Y ahora sí que como el que leímos, agarra tu espada y dile, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, perdóname porque en algunos momentos me ha dominado más el temor, me ha dominado más mi zona de confort, me ha dominado más el qué van a decir, me ha dominado más el que mejor lo hagan otros, ¿sí? Ya estoy en esta relación familiar, pues aquí a ver qué pasa. Atrévete a hacer cosas distintas. En tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia, en tu colonia o barrio o vecindario donde vivas, con los tuyos, con relaciones familiares que posiblemente dijiste, esto ya no va a cambiar. Esto así es, esta persona así es y siempre vamos a tener este conflicto. Recuerda que Dios es un Dios de restauración. Toma el teléfono, habla, di, te perdono, ¿sabes qué? Te amo, no te hablo para pedirte nada, papá, mamá, hermano, hijo, ¿sabes qué? Solo hablé para decirte que te amo. Sé un valiente espiritualmente, no un bravucón, que pues simplemente vamos a ver dónde está el pleito, pero pues después me regreso, porque quiero seguir en mi zona de confort. Ahí donde estás, cierra tus ojos para no distraernos, nada más vamos a orar para cerrar. Señor, gracias, porque a cada uno de tus hijos nos amas por igual. Señor, y tú quieres nuestro corazón. Señor, quieres valientes en tu reino, no conformistas. Y dice tu palabra que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos nuestro entendimiento, Señor. Perdónanos si ha sido más cómodo el no hacer nada, el buscarte a mi manera, Señor, y posiblemente hemos dejado de recibir bendiciones, pero sobre todo de cumplir el llamado y el propósito por el cual estamos en esta tierra. Señor, que sea reflejar a Cristo. Padre, a cada uno de los que estamos aquí, a cada familia aquí representada, bendícenos, Señor. Y yo te pido que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Ser valientes, no importando nuestro pasado, no importando la aflicción, la deuda, la amargura, las maldiciones, eso ya quedó atrás. Dice tu palabra que ahora en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, gracias. Y derrama, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros esa valentía, ese espíritu de valentía de poder salir de ese entorno y arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, gente violenta espiritualmente para arrebatar el reino en bendición de sus propias vidas, de su familia, de su comunidad, de su iglesia, de su escuela, del trabajo, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cerrar, si, como les decía hace ratito, si una o dos personas pudieran comentar si esta era una palabra para ti, créeme que nos será de bendición a todos. Valientes. Pues sí, pastor, realmente es algo que pues creo que había estado, pues muchas veces nos atacan esos pensamientos que usted dice. Uh-huh. Y pues yo creo que la respuesta es minimizarnos, ¿no? Uh-huh. Porque pues a veces sentimos que aunque hagamos, pues está esa parte de que no, creemos que no es suficiente para Dios. Y creo que para mí, lo personal, pues sí es algo de bendición esta palabra, porque pues me muestra el amor de Dios, ¿no? Creo que es Dios hablando, como usted lo dijo, y recordándonos que pues Él no nos ve como nos ve el mundo, ni mucho menos como nosotros a veces pensamos, porque creo que a veces nosotros mismos somos los que boicoteamos muchas cosas. Gracias, hermana. Así es. Pues sí, a mí en lo personal yo le agradezco principalmente a Dios, a usted, porque fue una palabra que sí, me llegó. La verdad yo había leído esos versos, esos versículos, pero pues sí hay cosas que a veces lo leemos y no nos detenemos, ¿no? Y no había visto las cualidades de esos valientes. Me llamaba mucho la atención sus valientes.
pero las cualidades, pues creo que muchas de esas cualidades, en lo personal, pues sí, yo las tengo, porque pero haciendo la amargura y cosas de esas, ¿no? Pero pues veo que Dios tiene propósito, aún a pesar de nosotros mismos, los propósitos de Dios se cumplen y eso es de gran bendición. Y muchísimas gracias. Gracias. Sí, hermana Nancy. Creo que algo que nos detiene es el miedo o a veces la pena o también el hecho que, como también usted mencionó, estar en nuestra zona de confort, de decir confort o conformismo también puede. Así es. Eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, familia. Realmente la retroalimentación de ahorita pues es para bendición de todos. Seguimos en comunicación y se subirá la enseñanza a la página de YouTube. Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan muy buena noche. Gracias, igualmente bendiciones para todos. Hasta luego, hermana Nancy. Gracias a todos. Hermana Naye, sí, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Hermana Juanita, Dios le bendiga. Igualmente. Bendiciones, amigo. Amigo Rolando, Dios te bendiga. Bendiciones, señor. Gracias, amigo Eric.